oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornen, oh hijos del hombre. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas, son como un sueño. En la mañana son como la hierba que crece. En la mañana brota y crece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti, nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. 9. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación como debes ser temido? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. 14. Por la mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu esplendor sobre tus hijos. Sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Vamos a orar. Padre, queremos poner en tus manos este mensaje, que tú hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro, que nos presente con tu luz, ilumínanos con tu inteligencia y sabiduría para los principios espirituales y bíblicos que hemos de recibir en este día. También tus promesas, ¿por qué no? Guíanos, Señor, en esta aventura del aprendizaje de tu palabra y que podamos estar dispuestos en el corazón para ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hoy he titulado este mensaje 3 grandes verdades. Ya tenemos una serie de bastantes salmos selectos donde hemos hablado de muchas cosas. Salmos principalmente. La enseñanza es de sabiduría, la enseñanza es mucha poesía en los salmos, la enseñanza son experiencias pues de los autores y principalmente hemos visto experiencias del rey David. Ahora este Salmo 90 atribuido ¿a quién? Ahí lo dice, ¿verdad? El título, a Moisés. Es el único salmo que se le atribuye a Moisés, obviamente antiguo, un salmo o un escrito más antiguo que los del rey David, unos 500 años antes del rey David. Estamos hablando 400 y cacho de años, donde Moisés se establece en el desierto la ley, salen de Egipto, se establecen, promulga la ley, y bueno, en ese tiempo parece que fue escrito este salmo, el único salmo atribuido a Moisés. Parece que todos coinciden en esta autoría del salmo. Y bueno, decidieron coleccionarlo dentro de los salmos, o la salmodia, que se le conoce a este libro poético de cantos que se usan durante las reuniones de adoración, ¿no? Los salmos son usados en las reuniones de adoración, cantados y demás. Entonces tenemos aquí el Salmo 90 y el título es 3 grandes verdades. Usted tiene que entender en la vida 3 grandes verdades. Si usted se queda con estas grandes verdades, las comprende, las comprendemos, las ejecutamos en la vida y nosotros vivimos estas 3 grandes verdades, usted ya es un hombre o una mujer exitoso y no tiene que estar preocupándose absolutamente por nada. ¿Usted alguna vez
ha emitido un juicio sin tener toda la verdad contra un amigo, contra un compañero de trabajo, contra un hermano, contra el pastor? ¿Ha hablado mal alguna vez? ¿Ha emitido algún mal juicio? Sobre todo sobre eso, Bueno, hay un dicho, porque hay muchos dichos. Hay un dicho que dice: las apariencias, sí se lo sabe, las apariencias engañan. Se dice que en un pueblo muy, muy lejano había un matrimonio muy feliz. Un matrimonio muy feliz, se casó, tuvieron su casa y pensaban tener hijos, pero no podían tener hijos. Se les dificultaba y bueno, ahí estaban en ese intento. Decidieron comprar un cachorrito, un perrito, pues para que alegrara un poco la casa y demás, y ese perrito fue su centro de atención, de alegría, de juego. El perrito creció, pues ya estaba grande, era el guardián de la casa, lo querían, dormía en la cama con ellos y demás, como muchos de ustedes, ¿no? ¿Sí o no? O sea, como muchos de ustedes duermen en la cama con alguien. Y luego resulta que pasan los años y quedan embarazados. Quedaron embarazados. Así es de que pues la atención a la embarazada y luego nace el bebé, la atención al bebé y el perrito a un ladito, sáquese de aquí, ¿no? Al perrito ya no tenía tanta atención, estaba un poco receloso. ¿Se ponen celosos los perritos? ¿Sí? Entonces el perrito pues estaba así receloso, ellos se daban cuenta, pero pues le hacían a un lado. Ahora la atención, ¿dónde estaba? En el bebé, claro, en el bebé había nacido y era el centro de alegría, de atención, de cuidado, el bebé y el perro a un lado. Oiga, no está la cámara, ¿no? Dije, ¿y ahora quién estoy viendo a la cámara yo? ¿Sí, no? ¿Qué pasa? Saludos. Okay. Entonces se la robaron. Ahorita los saludos se la robaron, ¿no? No se vaya nadie. No se vaya nadie. ¿En qué estaba? El bebé había invadido el espacio de la alegría, el perro estaba celoso y demás. Entonces un día el matrimonio dejó dormido al bebé en su cuarto y se fueron al río rápido, se fueron rápido a lavar la ropa, y cuando vienen de regreso, el perro está en la puerta moviendo la cola y con el hocico ensangrentado. Está en la puerta con la puerta abierta y el hocico ensangrentado. Inmediatamente el papá se imaginó lo peor. Este perro celoso ya hizo de las suyas y ya mató al bebé. Fue por la escopeta, se acerca al perro y lo mata. La mujer sube corriendo al cuarto del bebé y ve al bebé dormido en su cuna y una serpiente destrozada a un lado. El perro había salvado al bebé del ataque de la serpiente. Las apariencias engañan. Emitimos juicios, decimos muchas cosas y al rato, usted dispense. Usted, perdón, lo siento. Pero mientras nuestra imaginación y nuestra mente a todo lo que da. Piensa bien. Usted siempre piensa bien, ¿verdad? Pensamos lo peor. Eso es que en el corazón podamos tener sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Número 1, primer grande verdad. Usted tiene que salir de este lugar en un ratito más con estas 3 grandes verdades. La primera, la eternidad de Dios. Primer grande verdad, la eternidad de Dios. Versículos 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que fue creado Adán
hasta que va a ser creado el último de los seres humanos, de generación en generación, es decir, siempre. La eternidad de Dios. Bueno, y esto habla de la historia de la humanidad, generación a generación. Versículo 2, va más allá. Antes que ¿qué? Que nacieran los montes y formaras la tierra y formaras ¿qué? El mundo. Desde la eternidad hasta la eternidad, ¿tú eres? Primer principio, primer gran verdad que tú y yo necesitamos conocer, que todo ser humano necesita conocer si quiere ser exitoso. Tú y yo ya llevamos ventaja, mucha ventaja. Entre millones y millones de personas en el mundo, tú y yo llevamos mucha ventaja, mucha. Conocemos al verdadero Dios. Ahora, la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, cuando viene a nuestra mente, o sea, una persona tal vez no creyente, ¿puede visualizar la eternidad de Dios? Pues tal vez sí, hablar y enseñar la eternidad de Dios. ¿Qué es la eternidad? ¿Cuándo comienza? ¿Existe el tiempo? Pero no, para los hijos de Dios, hablar de la eternidad es otra cosa más allá de la información que se pudiera tener. Hablar de la eternidad de Dios es hablar de nuestro Padre Celestial, es hablar de nuestro Dios, que todos los días acudimos a Él, estamos con Él, platicamos con Él, le escuchamos su voz. ¿Y con quién? Con el Eterno. ¿Con quién platicas? Con el Creador del universo. ¿Con quién platicas? Con el que creó este mundo. ¿Con quién platicas? Con el que me da salvación y vida eterna. ¿Con quién platica? O sea, ¿qué significa la eternidad de Dios? Moisés entiende perfectamente el propósito de Dios para la humanidad. Y en primer lugar inicia este escrito selecto, porque yo creo que escribió muchas cosas, entre ellas toda la ley de Moisés. Y los 10 mandamientos ahí estaban. Pero él comprendió las cosas básicas, importantes, y en primer lugar lo que hacía era adorar. Cuando el Hijo de Dios, cosa que no puede hacer un incrédulo, cuando el Hijo de Dios visualiza la eternidad de Dios, lo único que tiene que hacer es caer de rodillas y adorar. Es el principio de la adoración, el principio de este conocimiento de quién es Él. ¿Y quién es Dios? A ver, defínanme la eternidad. Mentes finitas, mentes que están obstruidas por el pecado. Definamos la eternidad. Y queremos estudiar a Dios. ¿Qué significa la palabra teología? Estudio de Dios. ¿Quién puede estudiar a Dios? ¿Quién puede estudiar a Dios? O sea, Dios es eterno. ¿Quién puede saber algo de la eternidad? ¿Cómo vamos a estudiar eso? ¿Cómo vamos a definirla o a imaginar? Ni siquiera tu imaginación puede llegar a esos lugares. ¿Qué queda entonces para los hijos de Dios? Cuando hablamos de la eternidad de Dios, caer de rodillas, adorarle y alabarle. No hay más, la eternidad de Dios. ¿Cuántos millones de personas en este planeta hubieran querido saber lo que significa la eternidad de Dios? Pero simplemente nunca les llegó el mensaje, o les llegó el mensaje y lo rechazaron. Pero tú y yo conocemos esa gran verdad. Que nunca se te olvide quién es Dios. Él es el eterno, al que puedes tener acceso. Fíjate, ¿puedes tener acceso a Dios? Hablando de su eternidad. ¿Sí? No. Tu mente, sí, es muy, muy inteligente, ¿no? Porque ya entiendes a Dios y puedes tener acceso y estar con Él. En términos técnicos, en términos estrictos, no se puede. No se puede tener acceso al Dios Santo, a menos que tú seas un igual a Dios.
o mejor que Dios. ¿Sí o no? No se puede. Si es que hay algo ahí, se llama gracia. Y lo que Él ha querido revelarse, poquitito, es lo que conocemos de Él. Vamos a poner una línea en el tiempo, una línea en la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, dice, tú eres Dios. Ubícate tú en esta línea. Ubícate. ¿Cuánto será? ¿Un espacio así, así o así? Invisible. ¿Invisible? Ni se ve, ¿verdad? Esa es la magnitud de Dios. Y más allá. Por eso dicen, al infinito y más allá. No tenemos acceso estricta y técnicamente. Pero por otro lado, dice, vamos a llegar a ese punto, dice Jesús, sí hay acceso a través de mí. ¿Me han visto a mí? Han visto a Dios. ¿Me han visto a mí? Han visto la eternidad. Es más, no, es más, permítanme, dice Jesús, yo les comparto de la eternidad. ¿Quieren? Ese es el tercero, me adelanté, ¿verdad? Pero bueno, el primero es el asunto de que la eternidad de Dios. Cuando nosotros conocemos ese concepto de la eternidad de Dios y decimos, sí, Él es eterno, no tiene alcance, es inimaginable, Él es el creador, Él es mi Padre, el autor de la salvación, Él es el santo, el puro, el justo, no sé cuántos atributos le pudiéramos dar a Dios. Invisible, omnisciente, omnipotente, omnipresente, el sol de justicia, no sé cómo le conoces a Dios en ese sentido, muchos atributos. Pero esto es la primera parte que Moisés dice, de entrada, todo ser humano tiene que entender que Dios es Dios y tú eres creación, que Él está muy lejos de ti, no hay acceso, no puedes llegar a Dios. Ese es el primero. El segundo principio, el segundo aspecto que necesitamos nosotros entender en esta vida es la fragilidad humana. La fragilidad humana. Dice el versículo 3: haces que el hombre vuelva al ¿qué? O sea, del polvo no pasamos. De polvo no pasamos. Sí, o sea, esto es muy duro ahorita porque vas a ver, ¿quién define que somos polvo? Dios. Somos polvo. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornen, oh hijos del hombre. ¿Qué significa eso? Retornen, oh hijos del hombre. ¿Qué significa? ¿A dónde? ¿A dónde? Al polvo. Regresen al polvo. De ahí pertenecen. Ustedes no son más que polvo. Si fuera un aspecto despectivo y de rechazo, ustedes no son más que polvo. Pero, o sea, si fuera así, pero no es así, pero sí es así. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Si fuera así, pero como no es así, pero sí es así. Somos polvo. A ver, ¿quién se cree más que polvo aquí? Cuando muramos, ¿a dónde vamos? ¿Y quién hace eso? ¿Quién diseñó eso? Dios. Dios lo diseñó de esa manera. Somos polvo. ¿Él qué es? Eterno. ¿Nosotros qué? Polvo. Así de fácil. Así de esa distancia. Versículo 4: pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una de las vigilias de la noche. 1000 años es como ¿qué? Un día para Él. Como aquel que se le acerca a Dios y le dice, Señor, ¿qué son para ti 1000 años? Como un día. ¿Qué es para ti? O no, le preguntó, ¿qué es para ti un segundo? Como 1000 años. ¿Y qué es para ti un centavo? Como 100,000 millones de dólares. Señor, préstame un centavo. Permíteme un segundo. Bueno, sí, ¿no? Sí va a esperar, ¿no? Sí va a esperar. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una de las vigilias de la noche. Las arrasas son como un sueño. En la mañana son como la hierba que crece, brota y crece. Y al atardecer, ¿qué pasa?
se marticha, marticha y se seca. Y se seca. Así es, o sea, fíjense la comparación, la fragilidad del ser humano con la eternidad de Dios. Si entendemos estos dos conceptos, ya llevamos 99.9% de gane. Ya, hermano, somos exitosos en esta vida si nosotros pudiéramos entender estas dos grandes verdades: que Él es eterno y nosotros no, que Él es creador y nosotros somos la, ¿cómo se dice? ¿Criatura o criatura? ¿De criar o de crear? Criatura. Somos la criatura. ¿Criatura? ¿Es correcto? La criatura. La maestra dice que es criatura. Así le dice a sus niños, criaturitas, ¿no? Ubiquémonos nosotros quiénes somos y entendamos la majestad y la majestuosidad de Dios, del creador del universo. Ni siquiera nuestra mente puede tener acceso a la imaginación, acceso a lo que pudiera ser Dios en su eternidad. Él hizo todas las cosas, hizo el universo. El universo parece ser infinito. ¿Quién ha llegado al final de las galaxias? Millones de galaxias. Vivimos en una galaxia. Ni siquiera podemos sondear esta galaxia. Y hay millones. Y en cada galaxia millones de estrellas. Y Él las creó en un día. ¿Cómo puede ser el poder de Dios? ¿Cómo puede ser la grandeza de Dios? Esto es en lo macro, en lo universo grande. Pero en lo micro o en lo nano, ¿quién lo creó? ¿Quién creó todas esas cosas invisibles? Aquí en la tierra o las profundidades del mar. Es un planetita chiquito en el mar. Las profundidades del mar, la vegetación y los animales del mar. No se puede conocer. Imagínate a ese Dios creador. ¿Cómo es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Hay lugar para la jactancia? ¿Qué somos? Polvo. Nada. Hoy estamos y mañana así. O sea, el Señor nos ve así. Para Él no existe el tiempo, pero hoy estamos aquí. Pero ¿cuántos años dice ahí el Salmo, el versículo 10? Los días de nuestra vida son ¿qué? 70 años. Y para los más robustos, a ver, ¿quiénes son más robustitos aquí? No estás gordo, estás robustito. ¿Sí? Son 80 años. La mayor parte de ellos, duro trabajo y vanidad. Pronto pasan. ¿Y qué le pasa al polvo? Se va. Vuela. Así es de frágil, ¿verdad? Pero qué mensaje tan más pesimista, negativo, deprimente. ¿Sí o no? Porque tú esperabas que la humanidad fuera, el ser humano es lo máximo. Es lo máximo, tú puedes, piénsalo y entonces lo tendrás. ¿Sí o no? Mensaje motivador. Pero dice, somos polvo. Pues Moisés no entendió muchas cosas que muchos predican, ¿verdad? Porque el énfasis está en la majestuosidad de Dios, la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Que nosotros podamos decir, ¿qué pasa cuando yo entiendo la eternidad de Dios? Caigo de rodillas. ¿Y qué pasa cuando yo entiendo la fragilidad humana? También. ¿Qué otra opción tenemos? Hay una tercera. El plan de Dios para nuestras vidas. Versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos ¿qué? A ver, entonces aquí hay sabiduría. ¿Cómo vamos a contar? ¿Qué significa enséñanos a contar nuestros días? Y algunos por ahí, pues nací el 19 de noviembre del 71, para el 2 de marzo del 2025, ¿cuántos días son? Más los bisiestos y demás. Y sacamos el día. Entonces, enséñanos a contar ¿a eso se refiere? ¿A una suma matemática? ¿Qué querrá decir?
enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que cuando aprendas a contar tus días, cuando dices, ay sí, mañana ya llevo 5,575 días, mañana 5,176, entonces ya hay sabiduría. No, ¿verdad? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que obtengamos sabiduría. ¿Qué significa eso? Enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué dice? O sea, la eternidad de Dios, la fragilidad humana. Enséñanos a contar nuestros días para que haya sabiduría. Valorar puede ser a vivir. ¿A cómo vivir? Dice la actual, la versión actual. ¿Qué dice Magali? A pensar cómo vivir, es decir, cómo se vive correctamente, ¿verdad? Cómo valoramos, cuidamos, atesoramos cada día, cada segundo que usted vive. ¿Cómo usted está aprovechando cada minuto de su vida? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para valorar esos días que Dios nos permite vivir? Por eso cuando orábamos al principio, decíamos, o decía antes de Santa Cena, gracias, porque estamos aquí vivos. Muchos no lo lograron, pero nosotros, gracias a Dios, estamos aquí vivos. ¿Valoras estos días? ¿Valoras el cuidado de Dios? ¿Valoras el minuto que Dios te permite vivir? De aquí en adelante podamos decir, Señor, cada día, cada minuto, cada hora, yo la quiero vivir para ti. Bueno, entonces tenemos aquí algo, ¿verdad? Eternidad de Dios, fragilidad del hombre, pero luego le dice, dime cómo vivir. Dime cómo vivir, porque si yo soy frágil, yo soy frágil y tú eres eterno, dime cómo vivir. ¿Qué significa eso? Escúchame, ¿qué significa eso? ¿A dónde va Moisés? ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? Dime cómo puedo vivir a tu lado. Dime cómo puedo alcanzar más allá del polvo. Dime cómo puedo ser más que polvo. Enséñame. ¿Quién quiere que le enseñe? Es la actitud. Es la actitud. Dime cómo. Enséñame, Señor. Dice el versículo 13, vuelve, oh Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. 14, por la mañana sácianos ¿de qué? De tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Si el mensaje es pesimista, si es deprimente, si es un mensaje de dolor, porque Él es eterno y yo soy polvo, ¿por qué ahora dice que nos enseña a alegrarnos y a gozarnos? ¿Dónde entonces está el cambio? ¿Dónde está? Algo pasa. Algo pasa cuando hay un encuentro de lo eterno con el polvo, de lo eterno, el creador con su creación. El propósito de la creación es que tenga un encuentro con su creador. El propósito que Dios hizo a la humanidad es para que podamos tener un encuentro con Él. Entonces tu vida valdrá la pena. Entonces tu vida tendrá sentido. Entonces tu trabajo en la mañana tendrá otra perspectiva. Tus estudios, tus proyectos, tus hijos, tu matrimonio tendrá otra manera de pensar. Cuando entonces comiences a entender que tu propósito es tener un encuentro con el Creador. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Creador, todo tiene una explicación. Todo tiene sentido. Mientras no suceda eso, andaremos dando vueltas, andaremos batallando, luchando, andaremos frustrados, enojados, con rencores. Esa será una vida vacía. Cuando tengas un encuentro con Dios, valdrá la pena. Dice, vuélvete a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces hay un plan de Dios para la creación, y el plan de Dios es proveer de eternidad a lo que es polvo. ¿Quién quiere tener parte de su eternidad? ¿O quién ya la tiene? En Cristo.
está la respuesta. En Cristo está la solución. Moisés, ¿por qué crees que Moisés, todos van a resucitar ahí en el tiempo de la resurrección? Dice, el que los muertos en Cristo, y ahí va a ir Moisés. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Moisés no conoció a Cristo, pero entendió el principio de salvación, que es Dios, su gracia y su misericordia. Y el gozo está en Él, la respuesta está en Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Deprimido? ¿Triste? ¿Solo? ¿Enfermo? ¿Te sientes que la vida no tiene sentido? ¿Sientes que en las mañanas no hay motivo para vivir? ¿Que el trabajo es duro trabajo, pleito con el esposo, con la esposa, batalla con los hijos, y esto es una vida rutinaria todos los días que no tiene sentido y no vale la pena? Déjame decirte que estás equivocado y estás ensimismado en tus cosas, porque Cristo tiene que ser el centro de tu motivación de vida. Cristo tiene que ser el motor de todo lo que tú hagas, para que de esta manera Dios provea de eternidad. Y cuando tú tengas ese contacto con el Dios eterno y digas, ya me impartió de su eternidad, todo aquel que tiene el Espíritu Santo es eterno, ya te compartió de su eternidad. Todo aquel que disfruta del Espíritu Santo está teniendo una experiencia con la eternidad. Y esto es a través de Jesús, de la fe, de su Espíritu. Dios eterno, la fragilidad del hombre, el plan de Dios para el hombre. Este es el mensaje que nosotros debemos de estar viviendo y el mensaje que tenemos que estar llevando al mundo que no conoce a Dios. Esto se llama buena noticia. Son buenas noticias de que en medio de millones, por eso el Señor Jesús dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ese camino de pecado, de rebeldía, de desobediencia, de celos, de conflictos. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. ¿A dónde lo lleva? Eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Conocer a Jesús. ¿Qué es la muerte? Conocer al diablo. No, conocer al diablo no. ¿Qué es la muerte? No conocer a Jesús. No conocer a Jesús. Jesús es el centro. ¿Qué es la vida? Conocer a Jesús. ¿Qué es la muerte? No conocer a Jesús. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Sigues en el polvo o estás disfrutando de la eternidad? Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice, conoceremos todo, no habrá dudas, conoceremos cómo fuimos conocidos, conoceremos a Dios cara a cara, veremos a Dios. ¿Cómo? No lo sé, porque eso es eterno, y ya cuando estemos allá, veremos. Pero mientras estamos aquí somos finitos. Hoy estás, mañana no lo sabemos. Pero enséñanos a contar nuestros días para que haya sabiduría, para valorar, para cuidar. Enséñanos, Señor, que solamente Jesucristo puede darnos vida y vida abundante. Amén. Muy bien, pues estas tres grandes verdades del Salmo 90 tienen que estar impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder vivirlas para poder transmitirlas. Y que tú y yo podamos gozarnos, disfrutar de las bendiciones celestiales desde ahora. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te damos gracias porque muchas veces nuestra vida es una vida de apariencia, y las apariencias engañan a muchos, pero tú conoces los corazones. Tú conoces la verdad en lo íntimo, dice el Salmo. Tú conoces, Señor, perfectamente nuestros pensamientos. Así es de que, Padre, estos tres grandes principios de vida, tu eternidad, nuestra fragilidad, se encuentran en Jesucristo para que podamos experimentar un poquito
de lo tuyo. Gracias, Señor, porque esto es solamente gracia. Nadie puede merecer, nadie puede alcanzar ni una pizca de eternidad si no es a través de Cristo. Qué gran alegría, gozo poder saber que nuestras vidas, Señor, están escritos en un libro eterno, el libro de la vida. Y ahí están nuestros nombres. Qué gran honor y privilegio. Enséñanos a que si vivimos aquí 70, 60, 80 años, 90 o 100, los vivamos para ti, Señor. Los vivamos bien, con sabiduría. Los vivamos con inteligencia y con prudencia. Sabiendo, Padre, que el tiempo pasa rápido, rápido. Muchos que ahora tenemos conocimiento, en unos años ya no los tendremos. O ya no estaremos. Muchos que ahora son famosos, muchos que ahora tienen dinero, ya no lo tendrán. Por eso el enfoque no son las cosas materiales, el enfoque es Cristo Jesús y honrándole a Él todos los días. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, ayúdanos a vivirlo de tal manera que encontremos en Él sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, amén.